No quiero que vayas a la hacienda. Mariana está muy deprimida. Me urge sacarla del departamento. Ese lugar está en el pasado. Y ahí es donde tiene que estar. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Soy Perla Siuk y hoy tenemos el gusto de charlar con Alejandra Cárdenas. Alejandra Cárdenas es una productora importante, elemento de la comunidad cinematográfica mexicana. Alejandra lleva 20 años en esto, ha hecho películas tanto nacionales como internacionales y es una ocasión muy especial estar hoy con ella porque esta es una película coyuntural en su filmografía porque dirige. Y ahora dirige con Guillermo Granillo, que también ha sido un fotógrafo muy destacado, con alrededor de 50 películas. Entonces vamos a platicar de todo esto, cómo y por qué, de la película Jugaremos en el Bosque, que a partir del 1 de mayo ya está en los cines. Bienvenida, Alejandra, qué gusto verte aquí. Igualmente, Perla, muchas gracias por tenerme. Para los interesados en esta película, en Jugaremos en el Bosque, ¿nos podrías decir de qué se trata? Jugaremos es la historia de una pareja que pierde un hijo y están en un momento crítico de su relación en la que ya no se entienden entre ellos, están viviendo el luto de forma muy diferente cada uno. Y entonces, después de un momento muy crítico de ella, que está muy, muy deprimida, Javier, su esposo, decide llevársela a la hacienda familiar de su familia para reconstruirla, porque los dos son arquitectos, diseñadores, y se la lleva para reconstruirla y pues realmente para reconstruir su vida y su relación. Y cuando llegan a la hacienda, ella empieza a sentirse mejor porque empieza a sentir la presencia de su hijo en la hacienda y empieza a pensar que su hijo va a regresar, pero resulta todo ser una manipulación de los espíritus que habitan la hacienda. ¿Tomás? ¿Eres tú? Cuéntanos, ¿qué te lleva a dirigir después de todos estos años como productora de películas nacionales, internacionales, series? ¿En qué momento crees que estás lista para dirigir? Yo estudié teatro y estudié literatura. Yo siempre quise escribir. Y bueno, no quise, o sea, siempre escribí desde muy niña, pero cuentos, cosas así. Nunca me había lanzado a hacer una película. Y creo que fue eso lo que me hizo, el hecho de que haya escrito el guión, fue lo que me impulsó a dirigirlo, porque lo sentía ya tan mío, lo había trabajado tanto tiempo en mi cabeza, escribiéndolo siempre tuve todas las imágenes de cómo lo filmaría, que cuando vino el momento de decidir a quién dárselo como director, sentí que yo iba a tener que yo tenía como la voz del proyecto y que me correspondía dirigirlo. Y mi experiencia como productora, que ha sido tanto en el aspecto de logística de la producción de línea, pero también como directora creativa, digamos, como productora creativa, al lado de tantos directores, que estar al lado de ellos en los monitores, viendo y dándole forma a los proyectos, aunque no era mi responsabilidad directamente, pues, la dirección, pues me sentía con la experiencia suficiente para hacerlo. Y cuando lo empecé a pensar, dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo de forma un poco acompañada, digamos, ¿no? Y fue cuando invité a Memo Granillo a codirigirla conmigo. Sentí que los dos teníamos experiencias muy distintas, que habíamos trabajado mucho tiempo juntos, él como fotógrafo, yo como productora. Nos conocíamos muy bien desde hace muchos años y sentía que ir de la mano era la mejor manera de hacer esto. ¿En qué momento nace esta historia que, según entiendo, escribes con Carlos Aguilar Franco? Bueno, Carlos Aguilar trajo un proyecto hace como 6, 7 años. Trajo un primer draft de un guión que tenía algunos elementos que nos gustaban mucho, como lo de los cristeros, como la hacienda, situarla, digamos que el terror dentro de una hacienda mexicana, que nos gustó muchísimo, nos gustó como mucho ese contexto.
Entonces lo trajo a Sin Sentido, a mi empresa, y luego como que conectamos muy bien, Carlos y yo, y empezamos a desarrollar ya más la idea de la parte de la maternidad, que eso no lo tenía el guión original. Y de hecho cambiamos al protagonista. El protagonista en la primera historia era el hombre. Y lo fuimos trabajando y a mí, pues, yo creo que me pegó en un tema que a mí me parece que a mí me da mucho miedo, ¿no? Que es la pérdida de un hijo. Y creo que es una forma, no sé, como que me conecté con el tema de la maternidad y de la pérdida. Y pues por ahí fue que nació y se empezó a convertir en lo que es ahora, ¿no? Ya ves que los proyectos van cambiando, van evolucionando y se van transformando, pues casi por voluntad propia, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó a escribir el guión? Mucho. Estuvimos, yo creo que 3 años de escritura inicial y luego como 2 años y medio para amarrar el financiamiento de Ficine. Tuvimos muchos atropellos. Nos autorizaron primero el 100% del dinero. La primera vez que lo metimos, nos autorizaron el 100% del Eficine, pero no alcanzó el dinero. Entonces nos dijeron, sí, no, la próxima les vamos a dar lo que faltó. Y ya con una parte del dinero en el banco. Y la próxima administración nos rechazaron por un tecnicismo. Y después la siguiente la metimos otra vez y fue un jurado diferente. Y entonces, total que fueron 5 veces. Metimos 5 veces hasta que logramos ya conseguir todo el financiamiento. Así es el cine. Así es el que cine. persevera alcanza. Así es el cine. No hay de otra. ¿Cómo es que decides debutar con un thriller? Bueno, el terror a mí me ha fascinado toda la vida. Yo creo que empecé a ver terror cuando tenía como 12 años y vi todo ese terror tengo 53, entonces es un terror muy clásico el que yo vi cuando crecí. Desde The Omen, Shining, El bebé de Rosemary, todo este terror que es muy de atmósfera, ¿no? Mucho más de lo que no ves que de lo que ves, que es un terror muy clásico. Pero siempre me ha encantado el terror y me sentía muy cómoda dentro del género por lo mucho que lo veo, ¿no? Lo mucho que consumo el terror, no solo en cine, sino la literatura, libros. Shining, creo que de hecho, me encanta la película de Kubrick, pero creo que la novela me fue de las novelas que más me ha impactado leer. Y pues por eso, porque me encanta el género. Yo creo que la película tiene guiños de muchas películas. Como siempre, pues finalmente tenemos todos, no vamos a encontrar el hilo negro, pero sobre todo yo creo que pues, sí, todas las influencias del cine que has visto desde joven. Yo, por ejemplo, hay muchas películas que no quise volver a ver. Ahora que estábamos buscando referencias o estábamos como refrescándonos, Memo y yo, en las películas de terror que hemos visto y que nos gustan para conectar nuestras ideas, hay muchas que no quise volver a ver, porque lo que me quedé fue con una sensación, ¿no? Y esa sensación, no sé, esa sí la he vuelto a ver, pero es una sensación muy interna, la de Let the Right One In, que no sé cómo se llamó en México, pero la de vampiros, son sensaciones con las que yo me quedé, que yo traté de plasmar en la atmósfera de la película. Y por eso muchas no las vi, porque pues algunas caducaron, ¿no? Hay cine que no envejece bien. Y otras, pues simplemente me quería quedar con esta sensación, lo que a mí me dio miedo cuando yo las vi. ¿Cuáles son los elementos rigurosos que debe de haber en una película de terror? Mira, yo creo que para mí lo más importante es la atmósfera. Crear una atmósfera en la que siempre estés a la expectativa, ¿no? De algo. Para mí el terror, por lo menos el que me gusta a mí, porque pues ya sabes que hay muchos subgéneros, pero el que me gusta a mí es el terror muy psicológico, ¿no? Donde el terror o el ambiente lo que hace es reflejar los miedos internos del personaje, ¿no? Es una proyección del miedo interno. Entonces, el monstruo no es algo que viene de fuera. El monstruo es algo que está
proyectado desde adentro, ¿no? Que son un poco como Huesera, por ejemplo, ¿no? En Huesera ella proyecta en este monstruo, es una proyección de su miedo a la maternidad, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas esenciales, pero es un tipo de terror, mucho como el terror español, ¿no? Menos el de terror americano, ¿no? En general. Creo que los personajes son esenciales, ¿no? Creo que sí el terror es un género de personajes, sí es un character driven, ¿no? Es como si está llevado por los personajes, porque si no te crees que los personajes están viviendo esa historia y están sumergidos en la historia, no te dan miedo, ¿no? Bueno, los jump scares, toda la manera en que uno estructura los sustos es importantísima y es muy técnica. Cómo introduces el suspenso para que el espectador brinque, para que sea sorpresivo, pues requiere de mucha planeación. Creo que requiere de mucha planeación y si no está combinado perfectamente y si en la edición no cortas en el momento preciso y la música no entra en el momento preciso, no funciona. Y es un trabajo muy, muy minucioso. Muy minucioso de postproducción. De postproducción, pero también de rodajes. ¿Cuánto tuvieron de preproducción? Pues mira, realmente preproducción oficial fueron como 5 semanas, pero Memo y yo estuvimos preparando por lo menos 2 meses antes. Y hicimos un trabajo muy minucioso de preparar esos jump scares desde ángulos, ¿no? De cámara, preparar a los actores, ¿no? Emocionalmente para dar esos brincos o para asustar, pero después hay un trabajo de postproducción muy fuerte, de llegar al momento preciso con el sonido, con la música, con la imagen, ¿no? Por un milisegundo que retrases un brinco, no funciona. Y eso lo aprendimos en la sala de edición y después en la mezcla. Y ahora, hablando de los personajes, ¿no? Que los tienes que cranear, ¿no? No sé. ¿Cómo fue el casting? ¿Pensaste ya en los actores que estelarizan la película, que son Lucía Uribe y Mauricio Isaac? ¿O los elegiste? Los elegimos porque realmente yo cuando lo escribí no tenía a nadie en mente. Escribí a Mariana y más bien fue Lucía la que, o sea, cuando yo había trabajado con Lucía tres películas antes, La nave, Me casé con un idiota y Compulsión. Habíamos trabajado con ella. Y estábamos busque y busque a la actriz y me preocupaba mucho que tuviera el rango, porque es un personaje que va desde la depresión hasta un estado de locura, ¿no? Me daba mucho miedo que la actriz no llegara y podíamos caer hasta en una comedia involuntaria. La verdad es que es un papel muy delicado. Y yo sabía que Lucía era una bomba como actriz, es fenomenal. No, de verdad superó mis expectativas. Llegó ella a unos niveles, le crees el personaje y se lo compras y te vas con ella. Y la verdad es que sí, no pude haber escogido un mejor actor. Se transforma, tiene todos los rangos de repente y te lo crees, ¿no? Sí, ¿no? Y llegaba al set con la base, ¿no? Ya de entrada, la primera escena, el primer shot, ella ya estaba ahí. Y las siguientes tomas era explorar, ¿no? Y explorábamos juntas y fue un trabajo tan rico, también con Mauricio. Los dos tienen procesos bien diferentes de cómo él encuentra al personaje en la escena. Ella es de trabajo como detrás y viene con algo y luego explora. Entonces eran procesos bien distintos, pero se complementaban mucho entre ellos y eso estuvo padrísimo. Son las cosas de Tomás. ¿Qué hiciste, Mariana? Lo preparé para su llegada. Yo no me quiero quedar aquí. Tú no estás bien. ¿Cómo fue el trabajo de preparación? Tú que tienes una educación actoral, que estudiaste teatro con Dimitrio Sarraz. Pues mira, la preparación fue primero que nada trabajar el guión ya que estaba el guión, digamos, de base, ¿no? Porque pues el guión no está nunca, ¿no? El guión sigue
sigue evolucionando a lo largo de todo el proceso, hasta que ya está filmado, ¿no? Pero mucho trabajo fue Memo y yo, ya con ese, primero cerrar el guión juntos, porque a él le tocaba como meterse un poco en mi cabeza, porque pues como yo lo había escrito, primero un proceso muy largo de guión, de trabajar juntos, de explorar un poco otras cosas que a él le daban curiosidad, de explorar cosas que él no entendía del guión y que pues, juntos fuimos dándole sentido para que los dos tuviéramos el mismo guión en la cabeza, que pues no es fácil, ¿no? Pero lo pudimos hacer muy bien. Y después el trabajo de ya darle forma al guión y darle visualmente, decidir los colores, cómo íbamos a contar la historia a nivel de emplazamientos de cámara. Mucho fue trabajo donde él me preguntaba qué significaba una escena, ¿no? Para mí, desde adentro, desde donde la escribí. Fue un trabajo muy colaborativo, muy bonito, yo creo que de lo más rico. Y después, pues con los actores, lo mismo, ¿no? Un poco, a mí me ayudó mucho haber estudiado actuación para poder hablar con los actores desde adentro, desde lo que yo aprendí como actriz. Sobre todo porque también con Dimitrio Sarras, justamente con mis maestras, Adriana Roel y Merche Pascual, era el Stanislavski, lo que estudiamos, ¿no? Esta cosa de entender al personaje por su pasado y demás. Entonces les construimos un pasado a los dos personajes, bueno, a todos. Y trabajamos mucho en mesa, pero fue muy rico, muy, muy rico, porque pude agarrar de esa parte para dirigirlos, como hablar el mismo idioma, digamos, ¿no? Y hablando de la codirección, regresando a esto, tú eres productora, guionista, directora, y Guillermo es el fotógrafo de la película y el director. Sí. ¿Cómo podrías describir esta codirección? ¿En qué consistió? El desarrollo, digamos, en papel, el trabajo de mesa, completamente juntos, todo juntos. Yo más desde la perspectiva dramática de la historia y de los personajes, y él más en lo visual, obviamente. Pero eso fue lo padre, que digamos que su aportación a nivel de la parte que a mí me correspondía más, digamos, de la parte dramática, era muy complementaria, y yo meterme al lado visual era algo también, o sea, para los dos era algo muy nuevo, porque a él como fotógrafo pues no lo dejan entrar mucho a la parte narrativa. Él interpreta con su visión la historia, pero pues nunca había tenido esta libertad de entrar en eso, ¿no? Y de opinar sobre las actuaciones, sobre lo dramático. Y a mí al revés, yo siempre he hablado mucho con los directores de guión, de historia, de todo, y ese es mi background, ¿no? O sea, básicamente es lo que más he estudiado es guión. Pero yo nunca me he metido mucho a la realización visual, ¿no? Yo dejaba que el director y el fotógrafo hicieran su trabajo como productora, ¿no? Entonces, fue muy rico poder yo le decía a Memo, es que a mí me da la impresión que este es un plano secuencia porque para mí es, no sé, me invento, ¿no? Pero para mí es como el recorrido emocional del personaje, ¿no? Y entonces él entendía eso de manera visual y me proponía una posición de cámara, que me imagino que esto lo hacen de todos modos los fotógrafos con los directores, pero creo que en este caso mucho más involucrado, ¿no? Yo creo que el fotógrafo normalmente interpreta lo que quiere decir el director y juntos lo plasman, pero en este caso pues era mucho más mezclado, ¿no? Entre los dos. También está en el reparto Julieta Gurrola. Hay unas niñas que ahorita quiero que nos digas cómo fue trabajar con dos niñas que no hablan, pero están ahí en la película, ¿no? Hay un carrusel que nos va marcando, ¿no? Que es recurrente toda la película, ¿no? Sí. El carrusel es como, va a pasar algo, ¿no? Sí, sí, ahí viene el malo. Sí. Y está Arturo Ripstein, que ha sido como el padrino de Guillermo Granillo. Él ha trabajado con él en 6 películas y hace ahí un papel, al principio un pequeño papel, pero es como el sello de tengan buena suerte, ¿no? Sí.
Platícanos de todo esto, esta integración de Arturo Ripstein en las niñas. ¿Cómo fue trabajar con unas niñas que no hablan, ¿no? Pero están? Bueno, trabajamos con Paloma Redondo, que es coach de actores, de niños actores, hace talleres. Ella encontró a todos los niños de la película. La verdad es que muy, muy talentosa. Es muy talentosa Paloma y trabaja con ellos en talleres. Ella buscó a las gemelas y, bueno, fue una búsqueda bastante extensa, pero en cuanto vimos a Camila y a María, dijimos, son ellas, porque hicimos un par de castings en vivo con ellas y tenían una intensidad en la mirada y algo que realmente nos encantó. Y eso que las niñas en la historia original eran más pequeñas, tenían 7 años, 6, 7 años. Y no nos importó, dijimos, no importa que sean mayores, nos encantaron. Y justo lo que tenían era que tenían mucha expresión física, con sus expresiones, ¿no? Porque iban a ser unas niñas pues que prácticamente no hablan en toda la película. Eso fueron ellas, descubrirlas a ellas fue padrísimo. Maki, que es la chiquita que hace a Rosa de niña, que también una actriz espectacular. Las 3 fue su primera película, de las 3 y del chiquitín también. Todos fueron ópera prima. A mí me gusta mucho trabajar con niños. Yo hice mucho teatro infantil de chavita. ¿Tú actuabas? Yo actuaba también, sí. Cuando estudié teatro, después de estudiar teatro, me metí a teatro infantil. Y trabajaba mucho con niños y me encanta. Entonces, la verdad, a pesar de que todo el mundo te dice, ay, no, niños ni animales, a mí me emocionaba mucho trabajar con ellas. Y fueron muy receptivas, estaban muy emocionadas, les encanta el terror. Entonces, ellas felices de ser las malas de la película, estaban fascinadas, lo disfrutaron muchísimo y tuvimos mucha suerte porque los papás de todas, porque hay una cosa, cuando trabajas con actores, importa mucho que los papás sean receptivos y que estén abiertos a que los niños trabajen. Siempre respetamos los horarios lo más que pudimos y demás, pero hay una parte de si el papá está entusiasmado con el trabajo de sus hijos, pues es bien diferente. Y las 3 niñas, sus padres maravillosos, las dejaban quedarse en el set, se querían quedar en el set después de haber hecho sus escenas, se querían quedar en el set a ver y a convivir, y convivieron con todo el equipo. Estuvo padrísimo. Y el chiquitín fue muy chistoso porque puse en el chat de las mamás de la escuela de mi hijo, dije que necesitaba un niñito como de 6, pero que pareciera como de 4. Y me mandaron la foto de Alonso y dije, no puede ser. Es que este niño es perfecto. Y fue una experiencia preciosa. Él es un niño talentosísimo. Yo creo que ese niño, si sigue con la carrera de actuación, porque ya lleva 3 o 4 proyectos, va a ser un talentazo, va a ser muy... Los 4, la verdad. No tuve ningún problema. Oye, y tienen ahí unos recién nacidos. Ya no sé si es virtual o no con todo lo de la inteligencia artificial. ¿Cómo le hicieron? O sea, digo... Bueno, unos son muñecos. Esos que salen son muñecos. Los hizo Roberto Ortiz, que es nuestro director de maquillaje especial. Y qué bárbaro. La verdad, sí. Le dimos un poco de animación en VFX. O sea, los animamos un poquito para que no parecieran muñecos. Pero realmente solo son bebés los del final. Todo lo demás son muñecos. Pero entre sonido y un poco de movimiento que les dimos, creo que se logra, que se vean reales. Platícanos de todo esto, porque creo que una película de terror, toda la dirección de arte, toda la planeación es ser muy divertido, ¿no? Muy divertido. O sea, el único límite es el presupuesto. Sí. ¿Cómo planearon la fotografía y toda la postproducción, todos los efectos que hay? Pues bueno, obviamente es un trabajo en equipo así muy, muy fuerte. Nico Scavini es nuestro diseñador de producción y bueno, él todo lo que le metió a la hacienda, la hacienda es prácticamente un personaje más. Hicimos casi todo en la hacienda y después hicimos mucho en foro, porque pues con todo lo que pasa al final, lo teníamos que hacer en foro. Entonces hicimos una combinación entre foro y locación. Es una hacienda que está en camino a Puebla. Es bellísima. ¿Cómo se llama? Polaxtla, San Cristóbal. Qué bonita. Es ¿Así muy es bonita. como la encontraron?
No, o sea, bueno, sí tiene muchos de los muebles, nos dejaron usar muchos de los muebles y reacomodarlos, pero mucho es de Nico, ¿no? Del equipo de arte. Y luego él reconstruyó la parte de los cuartos, el pasillo y los cuartos, los reconstruimos en foro. Se parecen mucho a la arquitectura del lugar, pero están hechos para filmar, ¿no? Pero los efectos y la participación de todo el equipo de maquillaje especial, VFX, que lo hizo Helmut. Helmut es un supervisor de VFX que estaba en España, se vino a vivir a México y ellos también diseñaron, hacían maquetas mientras que estábamos trabajando para ver cómo armar los sustos, cómo complementar las locaciones con las cosas sobrenaturales y demás. Sí, pues es un trabajo de mucho trabajo de mesa, mucho trabajo de preparación. También efectos especiales, Alex Vázquez, que hizo el incendio. La mayor parte del incendio es real. Solo hay algunas cosas que son de VFX, pero casi todo lo hicimos real, porque queríamos que los efectos fueran lo más físicos posibles. Yo creo que sí, en efecto, ya podemos hacer casi todo en VFX, pero el hacerlos reales no tiene, yo creo que todavía no tiene comparación. Ustedes pertenecen aquí y aquí se van a quedar. ¿Con qué cámara filmaron? Filmamos con las Alex Studio. ¿Con una? Dos. ¿Tuvieron Steadicam o...? Sí, tuvimos Gerardo Manjarres, que es uno de los mejores Steadicam de México, fue nuestro operador de Steadicam. Y sí, tenemos muchos recorridos, que justo eso es lo que queríamos. Le poníamos música y él se echaba los recorridos para darle el ambiente y la atmósfera de la hacienda. Y tuvimos algunas cosas muy técnicas, como una Tecnodolly, que es una especie de grúa, dolly, combinados con motion control. Pues puedes hacer lo que quieras. O sea, haces el movimiento, lo grabas como motion control y puedes atacar una escena en diferentes tiempos, porque como el movimiento se repite idéntico, lo que hicimos nosotros fue agarrar la escena, filmarla a 24 cuadros con Mauricio y después filmar la misma escena a 48 cuadros con las niñas, y entonces las niñas están en slow motion y él está en normal. Entonces tienes este desfase de que las niñas corren en slow-mo y él en velocidad. Es que hace una cosa medio fantasmagórica muy interesante. Y eso lo usamos en varias ocasiones. Dime, en esta transición tecnológica durante estos 20 años, ¿extrañas el celuloide, los 35 milímetros? Yo sí, porque lo viví. Nosotros sí trabajamos mucho en cine, Memo y yo. Claro que hay muchísimas cosas que evidentemente es mejor en digital porque no tienes la limitación de que pues, te alcanzó para 3 latas, ¿no? Antes vivías en una restricción de presupuesto porque, pues tal cual, o sea, filmábamos una película mexicana, se filmaba con 3 latas al día de 1000 pies. Te alcanzaba para eso. Tal vez en alguna con mucho dinero ya te alcanzaba para tener 4, ¿no? Pero te estabas muy limitado. Y luego tenías el asunto de llevarlo al laboratorio y el estrés de que no pasara nada en el laboratorio. Pero eso le daba una magia también. Y hacía que los fotógrafos verdaderamente fueran magos, ¿no? Y eran como alquimistas. Porque además esta parte de hacerle el silver retain o de todas estas tecnologías muy físicas y muy químicas que se hacían con el celuloide, pues era algo muy especial y muy mágico que ya de alguna forma se perdió, ¿no? Pero por otro lado, pues puedes tirar todo lo que quieras, puedes arreglar muchas cosas que no salieron bien en rodaje, las puedes arreglar en color. Hay muchas más posibilidades de hacer efectos especiales y de darle
algo, es una segunda capa, digamos, en postproducción, que pues antes no era tan fácil. Sé que también había, por ejemplo, estaba Tan Silva como productor, no sé qué tanto se integró o en qué forma. Hay otras productoras. ¿No te distrae un poco la responsabilidad de la producción de la dirección? La verdad es que la solté por completo. Le dije a mi socia Felicitas, la produjo, y tenía también a Oscar Salazar, que es un productor de línea con el que he trabajado muchísimo y le tengo muchísima confianza. Y todo mi equipo le tengo muchísima confianza, mi equipo con el que produzco. Y todos estaban ahí. Entonces yo lo que les dije es, chicos, yo ahorita no soy productora. En cuanto empecemos a preproducir, no me metan en decisiones de dinero, no me quiero involucrar, porque si no, sí sé que me voy a estar debatiendo. Batán también me ayudó muchísimo y solté. Y fue muy rico poder soltar, porque tenía gente en la que confío. Y sí, este trabajo es de equipo. Si no confías en los demás, si no confías en el equipo que contrataste y que tienes, pues es que no sé qué, es como, sería un camino muy tortuoso y muy solitario, ¿no? Si confías en tu gente y escoges a la gente apropiada para tu película, creo que puede ser una gozadera, ¿no? Un proceso muy gozoso. Y para mí lo fue. ¿Cuántas semanas de filmación fueron? 6. ¿Cuánto costó la película? Al final, ya con el apoyo de FD, porque FD, Gina Terán, con Gina, yo empecé mi carrera, Gina ya era productora. Y llevo, 25 años rentando el equipo, ¿no? Casi he hecho toda mi carrera con FD, rentándoles a ellos. Y Gina siempre ha sido un gran apoyo. Me acerqué a ella, nos acercamos Memo y yo, porque además Memo también es muy de casa, ¿no? Ellos consienten mucho a sus directores. Y nos acercamos y le dijimos, mira, esta película, sin un apoyo tuyo, no la vamos a poder hacer como la queremos hacer. La podemos hacer, porque al final de cuentas la película es de personajes, no es una película con grandes efectos especiales. Pero si tú nos apoyas, sabemos que vamos a poder hacer una mejor película y vamos a poder jugar más y vamos a poder tener más libertad. Y entonces Gina dijo, le entró, y fue nuestra socia, nuestra coproductora, tanto con todo el equipo como en postproducción. Hicimos toda la post con ella. Entonces, sin ella no hubiera sido posible. Ya con la aportación de Gina nos costó aproximadamente 47 millones de pesos. Sí, la verdad es una superproducción. Sí, la verdad, sí. Si la ve un americano va a creer que costó 100, ¿no? Sí. Oye, pues te deseamos mucha suerte, mucho éxito. ¿Piensas seguir dirigiendo? Sí, estoy desarrollando ahorita una serie de terror que me gustaría dirigir junto con Batán. Y es que estoy escribiendo, también estoy escribiendo mucho con Pato Sáenz y Carlos Marín, que me dieron asesoría de guión también para esta, y que son especialistas en terror. Son igual de locos fans como yo. ¿Te vas a ir en el mismo género? Sí, es que me encanta. La verdad es que también me gusta mucho la comedia. Yo escribí la adaptación de Me casé con un boludo a México. La convertí en Me casé con un idiota. Y me gustó mucho también escribir comedia. Yo siento que la comedia y el terror son muy, muy similares. Chistoso, porque las dos tienen muchas reglas, ¿no? Y las dos pueden caer muy fácilmente en el cliché y las dos pueden irse para un lado o para el otro, son un reto, ¿no? Pero me gustan las dos. Y me encantaría hacer también terror cómico, que también es todo un subgénero del terror. El terror mezclado con comedia, como Alex de la Iglesia o como otros, no sé, Polanski, la de The Vampire Slayers, una película. Oye, la ópera prima de Polanski, pero bueno, claro, ya son sí, es su otros ópera temas, prima. ¿no? El cuchillo en el hielo. Sí, es que es otro terror que también es muy padre y muy divertido, que me encantaría también combinar. Y la distribuye Videocine. La distribuye Videocine. ¿Cuántas copias salen? Pues todavía no sé exactamente cuántas quedaron, pero mínimo son 800. Sí, estamos en todas las salas de la República. Bueno, pues esperamos verte muy pronto en la segunda dirección y suerte y mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.